La finalidad de la bioresonancia es claramente producir cambios que se manifiesten tanto en el cuerpo como en la mente y las emociones de la persona utilizando ondas electromagnéticas. Se trata de interactuar con la radiación electromagnética que emana del propio organismo, de cada uno de sus componentes y de la interrelación que hay entre todos ellos y su relación con el entorno. Las tecnologías de bioresonancia, como los sistemas quantum, son capaces de captar las radiaciones que emanan de los organismos vivos, detectar anomalías de flujo y emitir señales reguladoras. Cualquier desequilibrio que se produzca en el cuerpo, en un órgano, en un tejido o en sus funciones, se va a reflejar en su emanación electromagnética, que se va a ver alterada. Y de igual forma, cualquier movimiento que ocasionemos en el campo también va a provocar una modificación en su totalidad que se va a reflejar en el cuerpo, porque estamos hablando de un campo de fuerzas que se mantiene en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, cualquier mínima alteración va a modificar la totalidad. Desde el punto de vista de la bioresonancia, cuando el campo pierde coherencia, es decir, cuando se merma, se perturba la comunicación entre todas las partes, se rompe su equilibrio y se produce la enfermedad. Los motivos de esta pérdida de coherencia pueden ser muchos, porque cuerpo y energía pues sabemos que están intrínsecamente vinculados, son dos caras de la misma moneda. Pero lo que está claro es que la falta de coherencia en el campo siempre es sinónimo de enfermedad. Por lo tanto, el primer propósito de esta forma de terapia de la bioresonancia es restaurar esa coherencia, y lo hace sintonizando el campo con frecuencias que generan salud, que le ayuden a restablecer el equilibrio dinámico que ha perdido. Al mejorar la coherencia, la terapia de bioresonancia siempre va a producir un beneficio global. Y además, si nos focalizamos en regular un desequilibrio específico, en restaurar un área, una función del organismo, vamos a obtener cambios eficaces concretos en esas áreas. Se puede interactuar con el campo de formas muy diferentes y eso hace que cada dispositivo de bioresonancia pues tenga su propia tecnología, su propia forma de acción, lo que puede conllevar grandes diferencias entre ellos. En el caso de la bioresonancia de los sistemas quantum, el terapeuta tiene a su disposición 400 tipos de terapias de regulaciones con las que va a diseñar diferentes estrategias de trabajo según su foco se encuentre en algo general o en algo específico. Con este diseño va a poder generar, y estas 400 diferentes regulaciones, va a poder regenerar diferentes tipos de acciones. Acciones para favorecer la regeneración, la desintoxicación, la activación de determinados procesos, la neutralización de ondas disarmónicas para equilibrar, etcétera, etcétera. Entonces, para diseñar su estrategia va a seleccionar aquellas regulaciones más adecuadas y además va a marcar el orden más conveniente de ejecución. De esta forma va a crear el movimiento que le ayude a conseguir el resultado que busca. Esta flexibilidad hace que el abanico de posibilidades terapéuticas de estos sistemas, de los sistemas quantum, sea muy amplio. Entonces, nos permiten abordar de forma muy satisfactoria pues trastornos del estado general como cansancio, falta de energía, disminución del rendimiento o desgana, todos los tipos de estrés, situaciones de desgaste mental por sobreesfuerzo, falta de concentración u otras alteraciones que afecten al aprendizaje, preparación al sobreesfuerzo físico o mental ante una competición, un examen o una intervención quirúrgica, convalecencias tras una enfermedad contundente o larga, alteraciones del bioterreno, del pH, de la reactividad o tendencias a la cronicidad, envejecimiento prematuro, valoración de deficiencias o excesos nutricionales. Y además quiero recalcar los beneficios que pueden ofrecernos en aquellos desajustes que no encuentran explicación médica o cuyos síntomas no encajan con los resultados que muestran las pruebas. A nivel más concreto, los sistemas quantum son eficaces regulando infecciones agudas y crónicas, porque pueden neutralizar los espectros de frecuencias de diferentes patógenos y además fortalecer y modular el sistema inmunológico. En alergias e intolerancias, desensibilizando al organismo hacia el alérgeno. Sobrecargas de determinados tóxicos, ya sean medioambientales, radiaciones, metales pesados o incluso exceso de medicamentos. En procesos inflamatorios relacionados a lo mejor con trastornos autoinmunes, la mayoría de ellos.
alteraciones funcionales o procesos orgánicos también muy eficaces, en traumatismos como fracturas, lesiones deportivas, accidentes, porque favorece los procesos de recuperación de la lesión y acorta el tiempo de recuperación. En alteraciones cardiovasculares, con la regulación de pulsos armónicos y coherentes, puede ayudar mucho a trabajar al corazón y a propiciar la coherencia cardíaca. Desajustes en el campo electromagnético cerebral, etcétera, etcétera. Esto por citar algunas. Pero el abanico es muy amplio. La bioresonancia no es una terapia médica, aunque cada vez más médicos la utilizan en sus consultas y no realiza ningún diagnóstico médico, pero la información que nos ofrece la tecnología sobre el estado del campo electromagnético de la persona nos permite hacer una valoración, un diagnóstico propio en el que concretamos las áreas que aparecen más desajustadas, con más estrés y las que necesitan más regulación, incluso las causas que con mayor probabilidad han provocado el desequilibrio. Esta valoración electromagnética, este diagnóstico propio, de esta forma de ver y tratar la salud, tiene valor por sí misma y también puede ser de gran utilidad si complementa un diagnóstico, un tratamiento médico más enfocado al área bioquímico. Una sesión de bioresonancia es cómoda, agradable, indolora, 100% segura, sin efectos secundarios ni riesgos y totalmente compatible con cualquier otra terapia médica o de otra índole. Es de gran utilidad tanto a nivel preventivo, de mantenimiento, como a nivel terapéutico, ya sea en alteraciones generales como concretas. Puede tratarse con bioresonancia todo tipo de personas, de cualquier edad, incluso bebés y mujeres embarazadas, con total seguridad. La única excepción son personas que lleven marcapasos. Para el terapeuta las ventajas son enormes porque sea cual sea su especialidad, este tipo de tecnologías le va a proporcionar una visión de la situación muy difícil de conseguir de otra forma, que desde luego va a complementar perfectamente con su especialidad, con sus conocimientos. En cuanto a la efectividad, los resultados se perciben a veces de inmediato, en muy pocas sesiones, sobre todo en dolencias agudas en las que generalmente es suficiente con 3, 4 sesiones, a veces menos. En el caso de dolencias crónicas o más complejas, la efectividad a corto plazo y la duración del tratamiento dependen de varios factores. A nivel orgánico dependen del problema de salud, del tiempo que hace que está instalado, de la extensión de la enfermedad o del daño orgánico que ya ha sufrido. Y a nivel energético, que es muy importante para nosotros como terapeutas en bioresonancia, de la capacidad de respuesta, de la reactividad de la persona, del nivel de interferencias que haya en su campo, que hace que la información se mueva de una o de otra manera, de su capacidad de adaptación al cambio, etcétera, etcétera. En algunas ocasiones nos encontramos con resultados realmente sorprendentes, enfermedades muy complicadas que no responden a tratamientos convencionales y que experimentan una evolución muy favorable gracias a la bioresonancia. Tecnologías como la de los sistemas quantum representan un paso prometedor para establecer un diálogo con el campo electromagnético del cuerpo humano. Aunque todavía estamos muy lejos de comprenderlo en su totalidad y de conocer hasta dónde pueden llegar los beneficios de esta nueva forma de tratar con ondas electromagnéticas, que es la bioresonancia, estos dispositivos nos ofrecen una traducción muy interesante de su complejidad, junto a formas, diría yo, infinitas de interacciones muy beneficiosas para abordar la salud.